¿para dónde? Tomamos, mira, justo que hoy viene Edgardo Llano, un avión de Aerolíneas Argentinas, pero vamos a preguntar, yo la verdad que me perdí un poco con los vuelos internacionales de aerolíneas que se habían discontinuado, creo que algunos a Europa, no recuerdo bien. Le vamos a preguntar de la actualidad de aerolíneas, pero bueno, vamos a suponer que viajamos con nuestra aerolínea de bandera, ¿para dónde? A Jeddah, Arabia Saudita. Ah, bien. Ahí se reunieron la delegación ucraniana y la estadounidense. Ah, no es en Riad, No, en la en capital, Jeddah. en Jeddah. Sí, y bueno, ahí lo que hicieron fue sentar un poco las pautas, ¿no? De negociación después de lo que sucedió, bueno, lo que conocemos, ¿no? El despacho Oval y demás, y después, aparte de ahí, además, la ayuda que terminó siendo suspendida por parte de Estados Unidos, como los datos de inteligencia, información de inteligencia que no les llegaba a Ucrania, y la suspensión del envío de material militar. Bueno, en esta reunión parece que encontraban la manera de volver a acercarse, por lo menos parece ser que el gobierno ucraniano entendió la necesidad que tiene Ucrania de, bueno, seguir bajo el paraguas estadounidense, ¿no? Más allá de que esté gobernando Donald Trump. Además, después de lo que ya se vio en Kursk, que lo comentábamos en estos días, ¿no? Lo que fue la recuperación de buena parte del territorio de Kursk que había sido ocupado por Ucrania. Bueno, ya es una moneda de cambio territorial que empieza a perder valor para Ucrania porque lo está recuperando Rusia. En ese contexto llegan a reunirse las delegaciones. Y que vamos a hablar un poco acerca de los principales ejes, porque se podría decir que hubo 3 temas concretos. Por un lado, el restablecimiento de la ayuda, el envío del material militar y retomar el intercambio de inteligencia. Se comprometió el gobierno de Trump a continuar en esa línea. ¿Por qué? Bueno, porque también hubo cesiones por parte de Ucrania en cuanto al acuerdo de granos. ¿Se acuerdan que Ucrania, Zelensky, la anterior semana, esa semana de la pelea en el despacho Oval, había ido especialmente para firmar ese acuerdo de entrega de recursos estratégicos a Estados Unidos? Se termina yendo sin firmar ese acuerdo, que molestó mucho a Estados Unidos, a Donald Trump. Bueno, ahora hay un entendimiento y la posibilidad de avanzar concretamente en todos los puntos que había propuesto Donald Trump. Recordemos que era quedarse con el 50% de las ganancias de la explotación de todos los recursos estratégicos ucranianos. Hay que dimensionar, no es como que de repente todo el ingreso, si ponemos el ingreso de un país, por ejemplo el nuestro, ¿no? Argentina, la mitad se lo tenés que entregar íntegramente a un país extranjero, bueno, como devolución de favores por estos años de guerra, de conflicto. Al mismo tiempo, Ucrania va a tener que empezar a ver la forma de reconstruirse, porque es un país arrasado por la guerra, ¿no? Un paréntesis ahí, ayer Horacio Robelli, uno de los puntos que alertó es que nos encaminamos hacia allí. Estamos como argentinos en el endeudamiento externo. Sí. Digamos, esto se va a pagar con recursos naturales. Claramente. Bueno, estamos hablando de un país en guerra. El nuestro no está en guerra, pero bueno, hay una entrega con las mismas características que la que está haciendo Zelensky de su propio país. De hecho, fuimos el único país en el mundo que entregó su petrolera y su petróleo sin guerra mediante. Claro. En realidad, bueno, sí hubo una guerra, la de Malvinas, pero fueron años después. Y el último tema es, bueno, las negociaciones concretas para alcanzar un principio de acuerdo de paz. Y ahí aparece la famosa tregua de 30 días. Se habla mucho de esta tregua porque es la propuesta que tiene Estados Unidos desde un principio, que no quiere ni Rusia ni Ucrania. Pero bueno, parece ser que ahora Ucrania dice, bueno, está bien, vamos a avanzar por este camino. A Ucrania le conviene estratégicamente un parate de 30 días, a Rusia no tanto. Así que vamos a ver qué pasa ahora en los próximos contactos que se vayan a dar entre Rusia y Estados Unidos. Pero primero vamos a escuchar lo que decía Donald Trump. Hablaba con la prensa y explicaba contento que, bueno, se había retomado el diálogo con Ucrania y que había algunos gestos positivos por parte de Zelensky. A ver lo que decía Trump.
Pero lo más importante, y lo dije, es que Ucrania debe tener un alto el fuego. Ucrania debe tener un alto el fuego. Hace poco que lo acordamos. Ahora tenemos que ir a Rusia y con suerte, el presidente Putin también aceptará eso. Y podremos poner en marcha este espectáculo. Podemos detener esta horrible guerra en la que hay 2.000, 3.000 soldados por semana. Cada semana, a veces 2.000, 3.000, 4.000. Recibo los informes y no son soldados estadounidenses. Son ucranianos y rusos, pero hay gente que muere fuera de eso. Hay gente que muere en las ciudades a medida que estallan cosas por todas partes, y queremos terminar con esa guerra. Así que creo que hay una gran diferencia entre la última visita que vieron en la oficina oval y esta. Así que es un alto el fuego total. Ucrania lo aceptó y con suerte, Rusia también lo aceptará. Nos reuniremos con ellos hoy y mañana y con suerte, podremos llevar a cabo un acuerdo. Pero creo que el alto el fuego es muy importante. Si podemos lograr que Rusia lo haga, será fantástico. Si no podemos, seguiremos adelante y habrá gente muerta. Mucha gente. Bueno, ahí lo escuchaban entonces a Donald Trump. ¿Qué va a pasar con Rusia? No lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que, bueno, por un lado, en enero, Putin ya había dicho lo siguiente, cuando le preguntaban por una tregua temporal. La solución de la situación en sí, quiero subrayar una vez más que su objetivo no puede ser una breve tregua, no una especie de respiro para el reagrupamiento de las fuerzas y el rearme con vistas a la posterior continuación del conflicto, sino una paz a largo plazo basada en el respeto de los intereses legítimos de todas las personas, de todos los pueblos que viven en esta región, dijo, remarcando esto, ¿no? Una tregua corta que sirva para el rearme está descartada para Rusia. Después de esta reunión y de los primeros informes respecto de la actitud ucraniana que cambió y ahora sí estaría aceptando una tregua, habló sobre esto Dmitry Peskov, que es el portavoz presidencial ruso. Dijo que la parte rusa está estudiando las declaraciones que se hicieron al final de esa reunión, que están familiarizados con el texto de la declaración conjunta que se adoptó allí en Arabia Saudita, pero que todavía falta hablar concretamente con Estados Unidos para ver cuáles son los detalles de ese borrador. Suponemos que, como se dijo ayer en Jeddah, dice Peskov, el secretario de Estado de Estados Unidos, Rubio, y el asesor de Seguridad Nacional, Waltz, nos van a informar a través de diversos canales estos días sobre los detalles de las conversaciones y los entendimientos que se alcanzaron. Rusia no descarta que pueda surgir el tema de una conversación telefónica de alto nivel, con lo cual, a ver, en primera instancia se podría decir que Rusia dice, primero hay que hablar. A nosotros nadie nos dijo nada, lo que se habló en esa reunión es lo que se sabe, digamos, públicamente, sí. Pero no van a adelantar qué es lo que va a pasar o cuál va a ser la posición rusa. Así que veremos qué pasa, cuáles son los próximos contactos. Bien. Y cuál es la postura de Rusia. Insisto, ya sabemos lo que dijo Putin hace poquito, en enero. Vamos a ver si en este principio de acuerdo con Ucrania y Estados Unidos, bueno, hay algún tipo de cambio que le permita a Rusia decir, bueno, tal vez sí se aceptaría una tregua y que ver cuál es el contexto, ¿no? ¿Qué tipo de tregua se lleva adelante? La novedad es que Ucrania acepta una tregua por 30 días. Esta es la novedad. Esa es la novedad. Hubo un cambio de postura clara después de salir corriendo de Estados Unidos a Europa a pedir protección y a seguir con la guerra. Bueno, evidentemente hubo un trasfondo que no conocemos de negociaciones donde termina cediendo. Volodymyr Zelensky igual era de esperarse porque no le queda otra. O sea, Ucrania no puede sostener la guerra solo con Europa. Ahora vamos a escuchar al canciller ruso, a Sergei Lavrov, que también habló de distintos temas. Ahora voy a hacer un repaso porque también a Rusia le interesa especialmente el bienestar de los rusos o de los rusoparlantes que ya son rusos porque decidieron ser parte de la Federación de Rusia, de todo el nuevo territorio que tiene Rusia en el Donbass, Gerson y Zaporizhia. Sí. Seguramente tiene que haber en un acuerdo garantías de, digamos, protección a esa comunidad que era la que estaba siendo masacrada por las fuerzas ucranianas desde 2014 en adelante. A ver lo que decía Sergei Lavrov. ¿Qué van a proteger unas tropas de paz? Los restos del régimen nazi de Kiev, que adoptó una serie de leyes que provocaron la destrucción de la cultura rusa, el idioma ruso, los medios rusos de información masiva, prohibieron la Iglesia Ortodoxa Ucraniana canónica. O primero intentaremos detener esta práctica racista por parte del régimen de Kiev. Primero hay que resolver esto, porque de lo contrario, todo esto parece un intento,
a través del despliegue de fuerzas de paz, de salvar los restos de este régimen de la ira popular. Seguimos creyendo que solo el consenso puede salvar a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Y Occidente, no sé en qué cree, probablemente nadie más que en Satanás, pero está haciendo todo lo posible para que el consenso se rompa. Occidente solo cree en Satanás, decía un Lavrov, que también va poniendo un poco límites, ¿no? Todo bien con que haya un acercamiento Rusia-Estados Unidos, pero también dijo que es imposible que los intereses tanto de Rusia como de Estados Unidos converjan, ¿no? Que siempre va a haber diferencias. Ahora el tema es ver, bueno, concretamente cómo se lleva adelante un acuerdo, insisto, que proteja a los rusoparlantes en toda esta zona, que fue siempre el foco de la violencia desatada por parte del régimen de Kiev. Dijo Lavrov: nuestra conciencia es muy clara y limpia, está limpia, no porque la usemos pocas veces, sino porque nos hemos quemado los dedos tantas veces que en esta crisis en particular sabemos lo que hay que hacer y que no transigiremos en el camino que comprometa el destino del pueblo. No se trata de los territorios, se trata de la gente a la que la ley privó de su historia, dijo Lavrov, y explicaba, ¿no?, todo lo que viene haciendo Ucrania para violar los derechos de estas personas que viven en ahora estas regiones que son consideradas parte de Rusia. También lo que dijo Waltz al salir de la reunión es que no se va a hablar de rediscutir las fronteras ni del 91 ni de 2014, que eso queda fuera de la mesa, que era un tema recurrente por parte de la delegación ucraniana. Bueno, eso quedó por fuera. Así que vamos a ver qué pasa. Insisto, es un cambio de postura interesante la de Ucrania. Hay que ver ahora cómo se lleva a una mesa de negociación con una Rusia que dice no vamos a ceder los derechos conquistados, ni los territorios, ni los derechos de los ciudadanos que viven allí, porque, insisto, lo que de alguna manera termina desatando la decisión de llevar adelante la operación militar especial es, bueno, defender a la gente que Rusia decía, se estaba llevando adelante un genocidio en toda la zona del Donbass y tuvimos que ingresar para frenarlo. Vamos a ver si se garantizan entonces esas medidas de seguridad para quienes viven en esa zona y también para toda Rusia. Pensemos que el último ataque que hubo fue tremendo, igual Rusia logró evitar y defender bien de un ataque con una enorme cantidad de drones que impactaron en Moscú, en zonas residenciales. Así que veremos qué pasa en los próximos días. En lo que es la operación especial de Rusia se hablaba de desnazificar el territorio ucraniano, sí, y también, bueno, poder derrotar la posición de ingresar a la OTAN. O sea, poder garantizar la paz en esa frontera, que es parte de los acuerdos después de la caída del muro de Berlín. Sí. Que es, ustedes no se acerquen hacia Rusia con la OTAN, y es lo que no se fue cumpliendo. Hay una nota de Gabriel Fernández en nuestro portal: Ucrania aceptó la propuesta norteamericana para concretar un alto al fuego por 30 días. Es la propuesta norteamericana, ¿tá? Recordemos, Estados Unidos está diciendo a Zelensky, hay que empezar a cobrar lo que pusimos. Y estos son los recursos naturales. Sí, hay que ver ahora qué dice Europa. Europa no quería una tregua, quiere tropas de paz Europa. Los ingleses venían planteando eso, ¿no? Claro, quieren enviar tropas propias al territorio ucraniano. No va a suceder. Rusia dudo que acepte tropas inglesas en territorio ucraniano, cuando lo que quiere hacer concretamente es, bueno, despejar a Ucrania de esa presencia, porque se le venía encima a la OTAN. Vamos a ver qué pasa. Yo creo que también va a haber una puja entre Estados Unidos y Europa, porque Europa también quiere tener su peso en una mesa de negociación. Simplemente, a ver, acá también el tema es, en Europa no se ponen de acuerdo entre ellos sobre qué es lo que tienen que hacer. Así que está todo por definirse, obviamente lo vamos a estar abordando aquí en Punto de Partida.